Aleluya, que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Aleluya, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sean con todos en este día y por siempre. Aleluya, hoy estamos en este tema que el Señor nos ha dado, un viaje al madero. Hoy es un día especial, hoy es un día de recordación de la muerte, de la pasión de Cristo por esta humanidad. Hoy es un día especial y vamos a hacer un viaje al madero. Yo no sé si tú has hecho este viaje algún día, pero si no, te invito a hacerlo. Yo estoy haciendo este viaje hoy y le doy las gracias al Señor porque un día me encontré con Cristo en el madero. Llévame al lugar donde nació nuestra amistad. Oh, llévame al lugar, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame al madero. Solo allí hay restauración. Solo allí hay renovación. Solo allí hay restauración. Y solo en ti encuentro mi amor. Llévame al madero. Llévame al encuentro, amado mío, amado de mi alma, acércame a ti, que hoy te necesito. Llévame al viaje en el madero, llévame a tu encuentro, Señor, llévame a la cruz. Y si acaso se me olvida, si acaso se me escapa la pasión de tu mirada, llévame a la cruz. Aleluya, gracias Señor, gracias Dios mío por este día, Padre. Gracias Señor porque podemos recordar tu pasión, tus últimos días aquí en la tierra, tus oraciones, tus enseñanzas, tu sacrificio, tu dolor. Señor, tus golpes, tu sangre derramada, Señor, por esta humanidad. Gracias, Señor, te damos hoy, Padre. Señor, por este viaje al madero, por este viaje a tu presencia, por este viaje a tu encuentro, Señor, Dios mío, Padre, impacta nuestra vida en esta hora. Con esta palabra tuya, impacta nuestros corazones, Dios mío, que vayamos al viaje al madero, Señor, hoy y no mañana, Señor, hoy, ahora, Dios mío, que podamos, Señor, allí en el madero, inclinarnos a tu presencia, Señor, sabiendo que ya tú estás vivo, que tú estás en el cielo, que tú estás en las moradas esperándonos y algún día vendrás por tu pueblo, Señor. Oh, pero es necesario que vayamos al madero, al encuentro del Maestro, aleluya. Señor, pon tus manos en este video, Señor. Dios mío, que todo lo hacemos para la gloria de tu nombre, Señor. Recibe desde ahora y siempre toda gloria, toda honra, todo honor, Dios mío, por los siglos de los siglos, Señor. Y que cada palabra que se hable en este estudio sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios, conectado al cielo, Señor. Permítenos conectarnos al cielo, Señor, a través de tu madero, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y hoy estaremos hablando de este lindo tema, un viaje al madero. Aleluya. Hermano, y perdonen la voz, ¿verdad? Queremos hacerlo todo para la gloria y honra del Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad? A través de la palabra del Señor,
este sacrificio de la Pascua que era necesario que se hiciera en Jerusalén en este tiempo que murió Cristo. Pero ¿de dónde salió este sacrificio? Este sacrificio salió desde los tiempos antiguos del Éxodo, donde vemos que hay un pueblo oprimido de Israel, el pueblo de Dios, una nación que Dios escogió, la nación santa, los hijos de Israel, el pueblo donde puso su nombre, donde puso su amor, de donde vino Cristo en su genealogía, por medio de José, por medio de Ruth, de Obed. Aleluya. Cristo, que aunque nació del Espíritu Santo, también tuvo su genealogía de David, rey. Aleluya. Y entonces era necesario celebrar la Pascua. Era necesario que aquel pueblo que salió victorioso y que Dios le abrió aquel mar rojo y que a través de aquellas 10 plagas que sufrió aquel pueblo egipcio, aquel faraón endurecido, el día de la muerte de los primogénitos, que fue el último día, donde hubo tanto luto, tanto grito, tanto dolor, porque aquel ángel de la muerte pasó, hirió a todos los primogénitos del pueblo de Egipcio. Sin embargo, el pueblo de Dios no hirió a ninguno, porque ellos habían puesto la sangre en los postes de las puertas como señal de la sangre de Cristo que cubre cada hogar, y les dio esa cobertura. Y cuando pasó el ángel de la muerte, hubo mucha muerte, mucho dolor. Y así ellos se fueron de aquellos 430 años afligidos. Aleluya, Dios los redimió de Egipto, así como nosotros nos ha redimido de la esclavitud del diablo también. Y esto todo es un símbolo, aunque es parte de nuestra historia, parte de la historia de la iglesia, que debemos nosotros pensar en este día, cómo Dios sacó a aquel pueblo de Israel. Y ellos comieron estas hierbas amargas y este pan sin levadura. Y de ahora en adelante celebrarán la Pascua en recordación de que yo los libré y los saqué del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Los saqué de la esclavitud, por tanto ahora van a celebrar una Pascua. Pero era necesario que en aquella Pascua se matara un cordero sin mancha. Como nos dice Éxodo 12, 6 y 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Así que podemos ver que Cristo es ese cordero inmolado, que Cristo es ese sacrificio, esa Pascua que ya venía simbolizando desde Éxodo, que se mató ese cordero, que esa sangre cubrió de la muerte, cubrió y que los libertó del faraón, de la esclavitud. Asimismo, la sangre de Cristo nos liberta del pecado, de la esclavitud del diablo, del faraón, y el Señor reprenda. Asimismo, nosotros cuando estábamos en delitos y pecados, esa sangre nos perdonó nuestros pecados, esa sangre de la cruz del Calvario. Aleluya. Era necesario celebrar la Pascua, era necesario que hubiera un cordero sin mancha. Y entonces ellos celebraban esta Pascua todos los años, todavía se celebra, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor quiere, ¿verdad?, que vengamos al viaje al madero. El Señor quiere que nos limpiemos, que esa sangre que todavía está brotando
espiritualmente. Todavía está limpiando, esa sangre todavía está limpiando nuestros pecados, esa sangre todavía está fluyendo, esa sangre todavía está sanando, esa sangre todavía está limpiando. Si nosotros vamos al encuentro con el Señor Jesucristo, debemos ser limpios del pecado, debemos ser limpios de la vieja levadura, porque Cristo ya fue sacrificado, ya Cristo dio todo el precio, ya lo pagó. Todo el precio que tú y yo teníamos que pagar siendo pecadores de la genealogía y descendencia de Adán, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vino Cristo, porque Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Cristo fue sacrificado y Él es nuestra Pascua. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y dice Romanos 5, del 6 en adelante, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Señor, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados mediante la muerte de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios del pecado que nos acechaba. Hemos sido reconciliados. Y nos dice en Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Era necesario que aquel cordero que los israelitas ofrecían todos los años les limpiara sus pecados. Sin embargo, Cristo vino una sola vez y para siempre. Y lo podemos ver en Hebreos 9:26. Que dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora mismo el Señor Jesucristo está en el cielo, aleluya, donde recibe toda gloria y toda alabanza de los ángeles y de nosotros aquí en la tierra. Y está como cordero inmolado. Vemos el versículo 6 que nos dice, y miré y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Y estos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, le oí decir, dijo Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hoy quiero ir de viaje al madero y quiero recordar qué hizo Cristo por mí. Y vamos a Efesios 2:16, donde nos dice esta palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2:16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, no somos abenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo nos reconcilió con Dios. Estábamos de espaldas, la humanidad completa, éramos como ovejas, nos habíamos descarriado todos. Sin embargo, Dios puso el castigo de nuestra paz sobre él en aquella cruz del madero. En aquella cruz mi Cristo llevó mi pecado y me reconcilió con mi Padre. Y ahora soy justificado por la fe cuando escuché esta palabra. Y creí en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y que este sacrificio lo hizo por mí. Y me reconcilió con el Señor. Y aquel pecado que yo tenía, Él lo limpió con su sangre, me lavó mi alma. Y aquella muerte espiritual tuvo un nuevo nacimiento en Cristo. Y ahora somos una nueva criatura para el Señor. La gloria y la honra sea para Él. Mi viaje al madero me reconcilió con Cristo. Ahora soy un hijo de Dios y ya no soy esclavo del pecado. Y nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 que había una maldición sobre, vamos a ver, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo Jesús delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Luego de aquellos latigazos, luego de aquellos bofetadas, luego de aquella corona de espina, mi hermano, no hay parecer en hermosura en él, porque lo que había en su rostro era sangre, era dolor. Aquella sangre chorreaba por su cabeza, aquella sangre chorreaba por su rostro. Fue despreciado, fue escupido. Judas le dio un beso de traición. Fue latigado su cuerpo, fue flagelado con aquellos clavos que penetraron sus pies y sus manos. Fue un varón de dolores. Experimentó en aquella cruz el quebranto nuestro, el dolor nuestro. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras situaciones las llevó allí en la cruz del Calvario. Fue menospreciado por la gente, muchas personas no creyeron en él. Y por eso hicieron este plan para matarlo. Pero él dio su vida voluntariamente por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, no importa que sea el cáncer, el SIDA, no importa el nombre de la enfermedad, allí la llevó. Por eso dijo en la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque hubo un peso de la carga del pecado que se paró en unos momentos, mientras Cristo llevaba sobre su espalda, sobre sus manos, sobre su corazón, sobre su cabeza, llevaba nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad. Hubo una separación en aquel momento, hubo unas tinieblas ahí, porque había un hijo que estaba llevando
una culpa por un pueblo que no era de él, porque él fue inocentemente, pero él llevó aquellos pecados nuestros. Nosotros éramos los que merecíamos estar clavados en esa cruz, sin embargo él tomó nuestro lugar, hizo el sacrificio, él se ofreció a sí mismo por nosotros y llevó nuestras enfermedades, por eso ahora las puede sanar. Él llevó nuestros dolores, por eso ahora no tenemos dolor, porque cuando tenemos dolor y clamamos a Él, Señor, por tu llaga fuimos curados, el Señor tiene misericordia y nos sana. Fue azotado, fue herido, fue abatido por nuestras rebeliones, por cuando andamos una vida que no era agradable al Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos todos curados. Y Él no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, donde lo mataron. Él, como oveja, le rompieron sus vestidos, lo vieron desnudo, lo dejaron desnudo, le pusieron, aleluya, se echaron suerte sobre su ropa. Pero Él enmudeció, Él no los maldijo, Él no abrió su boca, Él soportó todo por ti y por mí. Aún el juicio le fue quitado porque planearon todo en un patio del sumo sacerdote Caifás. No le dieron un justo juicio, él no pudo defenderse. Hubieron falsos acusadores de que estaba blasfemando y diciendo de que el templo lo iba a derribar en 3 días y era el templo de su cuerpo del que él hablaba. Con los impíos se puso su vida porque en el medio de 2 ladrones fue crucificado sin él estar en pecado. Pero allí salvó. Allí hubo salvación, en aquella cruz hubo un amor tan grande que a veces no podemos entender el amor de Cristo cuando Él dejó que toda esta gente le hicieran todo lo que le hicieron. Y aún le dieron aquel hisopo, ¿verdad?, de vinagre. En su sed le dieron a beber vinagre, ni agua, se compadecieron de él de darle. Y allí el Señor en su compasión los perdonó. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Allí el Señor tenía sed de que un mundo le pudiera buscar y estar al encuentro como hoy, recordar lo que Él hizo y que tengamos valor, que valoremos este momento, que valoremos este día, que valoremos este sacrificio del Señor por nosotros, que valoremos y que vayamos al encuentro de Él. En esa cruz hubo un perdón hacia aquel malhechor y hubo un perdón hacia aquellos trasquiladores que le robaron su ropa, que lo abofetearon, que lo humillaron, que lo escupieron, que lo abofetearon, que le metieron aquella lanza por el costado, que le clavaron sin compasión aquellos clavos larguísimos en sus manos y en sus pies, aquella cruz de madera que era para todo aquel que era maldito. Él se hizo maldición por nosotros. Pero sin embargo hubieron unos hombres como José de Arimatea, ricos, y Nicodemo, que pidieron permiso para tomar su cuerpo y ponerlo en un buen sepulcro. Aleluya. Así que podemos ver que allí hubo una maldición. Aleluya. Y nos dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, una maldición que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. En aquella cruz fue clavada aquel acta que tú y yo estábamos condenados a un juicio de Dios, por la ira de Dios, porque estábamos de espaldas a Dios. Pero allí, junto con sus manos en la cruz, junto con su cuerpo en aquella cruz, se clavó aquella acta, donde tu nombre y el mío aparecía como pecador, donde había unos decretos de muerte para nosotros. Allí fue clavada aquella cruz.
y quitó aquella acta y la hizo nula. Ya pagó el precio. Ya pagó el precio de aquella acta y la clavó en la cruz como señal de que ya consumado es, que se acabó el pecado nuestro porque Él lo llevó. Y allí mismo en aquella cruz despojó a los principados, las huestes de maldad, allí mismo los exhibió públicamente, fueron derrotados en el nombre de Jesús. Triunfó sobre ellos la cruz, aleluya, triunfó sobre ellos la tumba, porque la tumba no lo pudo retener al tercer día. Dejó allí el sudario, dejó allí el manto, dejó allí la tumba vacía y subió al cielo, aleluya, donde está sentado. Y hoy, Señor, te damos honor y te damos gloria por el sacrificio que tú hiciste a la cruz del Calvario. Señor, gracias por resucitar. Gracias, Señor, por levantarte de entre los muertos. Algún día, Señor, nosotros también nos levantará de entre los muertos. Iremos contigo, Señor. Y si estamos vivos, Señor, seremos arrebatados en las nubes junto con los muertos en Cristo que resucitarán primero. Porque habrá una primera resurrección y habrá un rastro de la iglesia donde Cristo vendrá a las nubes a buscar a su pueblo y estaremos para siempre con Él. Jesucristo trajo sanidad a esta humanidad, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Trajo paz para tu alma, nos libra de toda culpa, de pecado, y tenemos paz para con Dios. Justificado por la fe, justificado por esa fe, tenemos paz para con Dios. Una paz que no da el mundo, una paz que no da el dinero, una paz que no da la comodidad, una paz que no da los trabajos, una paz que no da los vicios. La paz que Cristo da es una paz eterna, una paz verdadera, una paz que podemos sentir, aleluya, que Él está con nosotros. Y esta paz que sentimos nos da tranquilidad de que nuestros pecados ya fueron perdonados. Nos da tranquilidad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nos da tranquilidad de que si Él pudo vencer, Él dijo, ustedes también vencerán, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les he dado mi consolador, les he dado el Espíritu Santo, que vendrá a ustedes y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Aleluya. Nos hizo acepto el Padre. Nos dice Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptable, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, tenemos redención, tenemos paz para con Dios por medio de su gracia. Los miedos que antes teníamos, la culpa que antes teníamos, ya no más. Dice Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero nosotros ya no tenemos temor, ya no sentimos culpa, ya no sentimos miedo, porque ahora tenemos paz, porque ahora el amor de Cristo fue derramado sobre nosotros y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y ya no somos esclavos del temor. Aleluya, ya no somos esclavos. Así que ya no eres esclavo, mi hermano, mi amigo, ya no eres esclavo. Si aceptaste a Cristo como Salvador, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también herederos y coherederos de la familia de Dios. Aleluya, portadores de promesas. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y podemos cantar, Señor, ya no soy un esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque rompiste las cadenas. Aleluya. Y el Señor te dice hoy, yo perdoné todos tus pecados. Ya no eres esclavo del temor. Aleluya. Y si no has conocido a Cristo como Salvador, te lo presentamos en esta hora, en nuestro viaje al madero. Aleluya. El Señor está aquí. Y el Señor te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, que yo quiero cambiarlo. Dame hoy tu corazón, que yo quiero transformarlo, que yo quiero lavarte con mi sangre, que yo quiero poner tu nombre en el libro mío de la vida eterna, para que ya no venga la condenación, para que ya no seas esclavo del diablo, para que ya no seas esclavo del pecado. Yo di mi vida por ti, para que tú vivas por siempre conmigo. Y algún día vendré a buscarte para que siempre estemos juntos, porque yo te amo. Aleluya. En esta hora, si uno ha aceptado a Cristo como Salvador, puedes repetir estas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Hoy hago mi encuentro, hago mi viaje al madero, Señor, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y pongo todo a tus pies. Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame de toda maldad y de todo pecado, Señor. Reconozco mis pecados, lávame, Dios mío, borra todas mis pecados, mi culpa, mis miedos, bórralo todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a perseverar en una iglesia donde se predique tu palabra, Dios mío, gracias. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque llevaste en la cruz mis pecados. Gracias porque tú llevaste mis enfermedades. Tú llevaste mi enfermedad. Tú llevaste mi esclavitud. Ya no soy esclavo. Tú llevaste mis cargas. Ya tengo paz. Puedo descansar en ti. Todos mis problemas y mis preocupaciones los pongo en tus manos. Hoy me rindo a ti, a tu voluntad. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no es mi voluntad que se haga la tuya, Padre nuestro que está en el cielo. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos hoy a los que nos ofendieron en el pasado, a los que nos ofendieron ayer. Los perdonamos a todos, porque si no nos perdonamos, tú tampoco nos perdonarás. Señor, perdona nuestras faltas. Perdono a todo aquel que me debe, perdono a todo aquel que me ofendió, que me lastimó, que me menospreció. Lo perdono, Señor. Soy libre de la falta del perdón, soy libre del miedo, soy libre del temor, soy libre de toda culpa. Te entrego todo en tus manos. Acepto tu perdón, acepto tu misericordia, acepto tu gracia. Soy libre, acepto tu paz, tu misericordia. Lávame en tu sangre, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar como tu siervo hasta que venga a buscar a tu pueblo, Señor, y podamos verte, Señor. Aleluya. Envuélvenos, Señor, con tu cuerda de amor. Amárranos a ti para que nunca nos soltemos de tu mano, Señor. Oh, Padre, hoy venimos a tu encuentro en el madero, Señor. Venimos a tu encuentro, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, Padre. Perdónanos. Si hay un enfermo, Dios mío, en esta hora te pedimos por la sanidad, Señor. La sanidad del alma primero, el perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo, Dios mío, Señor. Que por tu llaga fuimos nosotros curados. Sé tú, Señor, en esta hora el bálsamo, el medicamento. Señor, desata todo dolor, todo quebranto del corazón, la sanidad del alma, la sanidad de las enfermedades. Señor, te pedimos por la sanidad del corazón. Quita toda depresión, quita todo tristeza, Dios. Restaura los corazones, las heridas, Señor. Danos un nuevo corazón, Padre, para adorarte. Danos un nuevo corazón para servirte con todo nuestro amor, con todos. Que tú seas siempre el primero. Que tú seas siempre el primero, Señor, y que podamos buscarte con toda nuestra fuerza y amarte como nunca, Señor. Aleluya. Con la fuerza de tu amor.
Oh Padre, y ponemos este estudio en tus manos, te damos las gracias, porque es un privilegio poder hablar de ti, Señor, y sentir tu amor en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Paz a vosotros, como le dijo Cristo a sus discípulos. Que reciban la paz de Dios en este viaje al madero. Amén. Dios me le bendiga y me le guarde. Aleluya.